Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Hay dos cosas que al venezolano le fascinan. Por un lado, un astrólogo, un brujito que le lea el futuro, que le dé predicciones, y por otra parte, ver los números de una encuesta. Cómo está el país, quién es agradable, quién desagradable, quién puede ganar aquí, quién puede perder allá. Bueno, hoy decidimos tocar el segundo de los temas, el tema de las encuestas, y nos las trajimos a todas encarnadas en una sola persona, el colega Eugenio Martínez Puscas, periodista del diario El Universal, especializado en cobertura electoral, profesor universitario, consultor organizacional, periodista del diario El Universal. Muchísimas gracias, Eugenio, por acompañarnos. Gracias Primero a ti que por la invitación. nada, ¿cuáles son las encuestas más recientes y de qué hablan? Bueno, yo creo que siempre hay que recordar que las encuestadoras, las casas encuestadoras hacen por lo menos 11 encuestas al año. Cada encuestadora. Cada encuestadora. O sea, es parte de sus productos. Así que todos los meses hay bastante información. No necesariamente es pública, porque bueno, una encuesta tiene un costo bastante alto, así que desafortunadamente no terminan saliendo todas a la opinión pública. En las últimas semanas hemos tenido la posibilidad de disfrutar, por lo menos en la opinión pública, tres de las más relevantes, que son Consultores 21, Data Analysis y Delfos. Tres de las más relevantes, estamos hablando de un tiempo para acá, más o menos, ¿qué percepción del país están midiendo? ¿De qué fecha? No, por ejemplo, la de Delfos, el estudio de Delfos, que vamos a comentar más adelante, es relevante en la medida que se enfocó exclusivamente en los estratos de menos poder adquisitivo de los venezolanos, el C-, el D y el E. Vamos a recordarle a las personas que están viendo que la población se divide en estratos, A, B, el de más poder adquisitivo, el C, la tradicional clase media, que puede ser C+ y C-, el D, las personas con menos poder adquisitivo, y el E, los que están en condiciones sobre todo de vivienda más precarias. El de Delfos es relevante porque se enfoca en esos segmentos más pobres, que a la larga es el 80% de los venezolanos, y eso se traduce en prácticamente el 80% de los electores. Data Analysis, relevante en la medida de que el campo cerró el 28 de julio, así que está prácticamente saliendo del horno, y Consultores 21 pues cerró a principios de julio, así que también está midiendo una buena coyuntura en este momento. Me mencionaba dos aspectos interesantes de las encuestas para el conocimiento del público que probablemente no lo sepa. Por un lado, que generalmente cada encuestadora hace unas 11 encuestas al año, o sea que hace una encuesta mensual, más o menos. Y por otro lado, el costo de las encuestas. ¿Cuánto cuesta una encuesta aproximadamente? Bueno, depende de la característica del estudio, pero si estamos hablando de las grandes casas encuestadoras y de esos estudios mensuales que son contratados por diversos clientes, una encuesta de 100 preguntas aproximadamente le puede estar saliendo a un cliente entre 400 y 600 mil bolívares. Hay quien dice que quien paga la encuesta paga el resultado. ¿Eso es así? Bueno, si yo voy a pagar una encuesta, yo no voy a pagar 600.000 bolívares para que me digan que voy a ganar. Yo pago 600.000 bolívares para que me digan qué es lo que está ocurriendo. Para eso pago 600.000 bolívares en publicidad. No tiene ningún sentido decir que el que paga la encuesta gana. Lo que sí es probable es que el que está ganando la encuesta la distribuye. Eso es otra cosa. Yo pagué 600.000 bolívares por una encuesta que me da ganador, yo la suelto. Yo pagué 600.000 bolívares por una encuesta que me da perdedor, a lo mejor me la reservo. Esa es la diferencia. Otro aspecto que quería mencionar para ubicarnos en materia, ¿cuál es el ranking de las encuestadoras? ¿Cuáles son famosas, cuáles no? ¿Cuáles se le puede creer? Eugenio Martínez, que vive de esto, si le llega una encuesta de fulanito de tal, dice, bueno, pero es fulanito de tal, o esta es la encuestadora. Esa pregunta es difícil, pero en líneas generales siempre hay que ver el campo, la fecha en que se hizo la encuesta, el diseño muestral. Es importante el tema de los estratos de población. El 80% de los venezolanos están entre los sectores C, D y E. Una encuesta que no tenga una buena distribución muestral entre los sectores C, D y E y que tenga un buen campo rural, por ejemplo, no está midiendo a ciencia cierta la opinión de todos los venezolanos. En el pasado ha ocurrido que algunas encuestadoras, no vamos a mencionar, pero se han equivocado en sus mediciones porque han sobreestimado a la población ABC y han sobreestimado a la población urbana, por ejemplo, que generalmente tiene una tendencia de opinión muy pro-opositora, dejando por fuera en la medición otros segmentos mucho más cercanos
al Ejecutivo Nacional y de ahí unos pelones históricos importantes. Ahora sí vamos a entrar en materia acerca de lo que dicen las encuestadas más recientes. Sabemos, y esto es así, que mucha gente no confía en la encuesta si la respuesta que dan no es la que uno quiere. Hay muchísima gente que la encuestadora es buena o es mala dependiendo si comparte o no los resultados. Eugenia, sí. En este orden de ideas, estas encuestas más recientes, ¿qué miden y qué dicen? Bueno, básicamente, aunque son campos distintos, fechas de estudios distintos, hay una coincidencia, por lo menos en estas tres que vamos a hablar, de Consultores 21, Delfo y Data Analysis, hay coincidencia en el sentido de responsabilidad de los problemas. Mientras el presidente Chávez estuvo vivo y sus 3 periodos de gobierno, a Chávez le sucedía algo muy parecido a lo de Uribe en Colombia, lo que los colombianos llaman el efecto teflón. Los problemas le rebalaban totalmente. En el caso de Maduro no está sucediendo eso, las personas no asociaban a Chávez directamente como el responsable de los problemas, sí lo hacen en el caso del presidente Maduro, eso coincide, Consultores 21, coincide Data Analysis, coincide Delfo, e incluso encuestadoras que las personas asocian más cercanas al gobierno, como Interlaces, por ejemplo, también asocia que la responsabilidad de los problemas está directamente asociada al presidente Maduro, a sus ministros o en general al gobierno. Es una coincidencia de casi todas las encuestadoras, por no decir todas. De esta respuesta intuyo que la gente está viendo problemas, el venezolano, el encuestado, está viendo una situación difícil en diferentes aspectos. El venezolano siempre ha visto problemas. El problema, valga la redundancia, es a quién le atribuyen la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de la inseguridad es un problema eterno del venezolano. Desde la última década eso siempre ha aparecido como el principal problema del país, salvo en el último año donde los temas económicos han sobrepasado a la inseguridad. El problema con la inseguridad es que tiene múltiples responsables. Había gente que asociaba a Chávez, había gente que asociaba al ministro, gente que responsabilizaba a la policía regional, a la policía municipal, a las propias personas. En el caso de la economía, que son los desabastecimiento, inflación, escasez, desempleo, no alcanza el salario, es un problema que empieza a aparecer en las encuestas. El responsable es más ubicable, en este caso, el presidente Maduro o los ministros que integran su gabinete. Ayer, por ejemplo, el presidente decía que él no seguía por las encuestas. Bueno, creo que tenemos bastantes acciones en el pasado que indican que las decisiones políticas y económicas que se han tomado en función de momentos de opinión pública particulares. El de acaso, si el presidente Maduro no hubiese tomado las decisiones que tomó en torno a la rebaja de precios de línea blanca, de marrón, etcétera, en el mes de noviembre, probablemente no hubiese tenido un resultado tan satisfactorio en las elecciones municipales de diciembre, por citar un ejemplo. ¿Cómo ha variado a lo largo de los meses, no sé si de los años, la relación de los problemas que ubica el venezolano, a lo que le coloca la importancia? Porque has mencionado que empieza a surgir el tema económico como importante. ¿En qué nivel está? Anteriormente escuchábamos o leíamos que el tema de la inseguridad preocupaba mucho al venezolano. Hoy en día, ¿cuál es la situación de estar pendiente? El principal problema para los venezolanos desde el 98 hasta 2010, inseguridad. 8 de cada 10, 7 de cada 10 venezolanos históricamente han hablado de la inseguridad como el principal problema país. En el último año, la inseguridad ha cedido el protagonismo, como te decía, a la inflación, el desabastecimiento o la escasez. Y en buena medida, el problema económico explica la mala valoración país que hay. Mientras el presidente Chávez no logró solventar los temas económicos, o la percepción de que estaban mejorando los temas económicos, la valoración del país fue muy mala. Por ejemplo, si uno ve la línea histórica de evaluación del país, cuando se le pregunta a las personas, ¿usted considera que la situación es muy mala, regular, buena o excelente? En el año 2003, antes que se crearan las misiones sociales, el 67% de los venezolanos decía que la situación del país era negativa. A medida que Chávez fue creando las misiones sociales, y vivimos en una especie de panacea económica o de un boom económico, la valoración positiva empezó a ser mayor que la negativa, al punto de que, por ejemplo, ya para el año 2005, el 65% decía que la situación era positiva, y eso se mantuvo más o menos constante hasta el año 2011. En el año 2011, cuando empieza el problema económico como tal,
empieza la caída de la percepción positiva o empieza el aumento de la percepción negativa, al punto que cuando Nicolás Maduro asume la presidencia formalmente en abril del año 2013, casi el 40% de los venezolanos decía que la situación del país era negativa, y al día de hoy, o 17 meses después, el 80% dice que la situación es negativa. Vamos a ponerlo en contexto. De cada 10 personas que hay en Venezuela, 8 dicen que la situación del país es mala. Se ha señalado que la opinión se ha movido en uno u otro sentido dependiendo de la polarización, de si tú eres pro o contra oficialismo. ¿Eso está teniendo incidencia hoy en día o ya esa polarización, la realidad económica, que es un aspecto que está preocupando mucho al venezolano, se impone sobre la ideologización, sobre el fanatismo político? Bueno, los últimos 10 años el venezolano se ha dividido entre opositores, chavistas y quienes algunos llaman niní, otros llaman independientes, neutrales. Algunos peyorativamente se refieren a los neutrales, diciendo que no les interesa el país. No necesariamente es así, simplemente son personas que no comulgan abiertamente ni con lo que dice la oposición ni con lo que dice el chavismo, y suelen migrar de un punto a otro de los extremos dependiendo de la coyuntura. En este momento, opositores y neutrales coinciden en casi todo: en valoración país, en la valoración de la situación económica, en que no alcanza el salario, en la mala valoración de Maduro. El único segmento de la población que está polarizado, o sea, dividido en dos bloques prácticamente similares, es quienes se dicen chavistas. Las personas que se dicen chavistas, por ejemplo, el 44% dice que la situación del país es mala y el 55% dice que la situación del país es buena. Estamos hablando exclusivamente del chavismo. Este es el único segmento que está polarizado. En el caso de los independientes, 91% dice que la situación del país es mala. Y en el caso de los opositores, 99,9% dice que la situación del país es mala. Si uno viera esos números en lo que ha sido la experiencia electoral, podría pensar, mira, muchísima gente considera que la situación del país es buena solamente hablando del extracto chavista, porque si han ganado todas las elecciones, el 55% de la mayoría considera que está buena, o sea, es importante. Pero la situación del país ha reducido el extracto chavista. O sea, más allá de que se dividan 6 a favor de una tendencia positiva, ¿siguen siendo del mismo tamaño el chavismo o el chavismo ha sufrido a propósito de la crisis? El tamaño del chavismo o la autodefinición política ha variado considerablemente en los últimos años, así como ha variado el tema opositor y ha variado el de los independientes. Algunas acotaciones. Que la gente valore mal a Maduro no significa que va a votar en contra del chavismo o que va a votar por la oposición. Esos son dos temas distintos. Pueden valorar mal la gestión de Maduro y no necesariamente votar por la oposición. Al día de hoy, el 29% de los ciudadanos se dicen chavistas, el 34% se dicen independientes y el 33% se dicen opositores. Cuando me hablamos de ese 29% que se dice chavista, ¿cómo ha evolucionado en los últimos meses, en los últimos años? Bueno, podríamos calcular dos fechas importantes: octubre del año 2012, abril del 2013. ¿Cómo ha evolucionado ese grupo chavista? Fíjate, vamos a verlo de ahorita, de este momento hacia el pasado. 29% al día de hoy se dice chavista. Para la elección presidencial del año pasado, el 44% se decía chavista. Hay una pérdida de casi 20 puntos porcentuales de quienes se decían abiertamente chavistas. Eso no significa que esos hayan pasado a la oposición. Han pasado básicamente al segmento de los independientes. Han engrosado el segmento de los independientes. Decíamos entonces, al día de hoy 29% chavista. Hace un año, en abril de 2013, 44% se decía chavista. Si vamos para las elecciones parlamentarias del año 2010, el 33% se decía chavista. Si seguimos echando un poquito para atrás, para las elecciones parlamentarias del año 2005, casi el 50% se decía chavista. O sea, en la medida en que la situación económica, buscando un factor que explique, la situación económica ha movilizado el amor o el desamor hacia el chavismo. Mientras tuvimos el boom económico lo podemos ver entre la creación de las misiones sociales desde el año 2003, noviembre de 2003, hasta aproximadamente el año 2011. En el año 2003, en febrero de 2003, apenas el 27% de los venezolanos se decían chavistas, incluso menos de los que son ahorita autodefinidos como revolucionarios. A medida que la situación económica fue mejorando y a medida que fueron apareciendo las misiones sociales, el grueso de personas que se decían chavistas
incrementó considerablemente, llegando a su punto óptimo, top, para las elecciones parlamentarias del año 2005, cuando prácticamente la mitad de los venezolanos se decían chavistas. A medida que la crisis económica, o a medida que iba apareciendo una crisis económica, o que la economía le ha ido pegando en el bolsillo a los venezolanos, la autodefinición ha ido bajando considerablemente. Ahora, insisto en esto, que la gente diga o deje de decir que es chavista no significa que es opositor. Empieza a engrosar más bien el segmento de los neutrales. Algunos leerían eso como masoquismo. Si tú consideras que la situación del país está mala y el responsable, según tú, y tiene nombre y apellido, es Nicolás Maduro, y se presenta una elección, ¿cómo tú vas a votar por quien te llevó a una situación mala? Es porque no hay en contraste alguien que te llame la atención. ¿Cómo se podría entender esto? Esperanza. La gente vota por el candidato que le da esperanza. Y en líneas generales, ¿quién tiene la capacidad de ofrecer o dar esperanza de que le va a regalar una vivienda a un venezolano? ¿La oposición o el chavismo? Por mal que lo está haciendo el chavismo. El venezolano es limosnero. El venezolano se ha acostumbrado a vivir de las ayudas del Estado. Por lo tanto, ningún político puede venir con un discurso distinto al de mantener la ayuda del Estado, llámese misiones o póngase otro nombre. En líneas generales, la mayoría de los venezolanos viven directa o indirectamente del Estado. Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia en el año 98, apenas 2 millones de personas dependían directamente del Estado. Hoy lo hacen entre empleados oficiales del Estado y misiones sociales 10 millones. Estamos hablando de prácticamente la mitad de los venezolanos o la mitad de los electores dependen directamente del Estado. A una persona que depende directamente del Estado es difícil decirle que vote en contra del patrón. El que tiene un trabajo, difícilmente se le ocurre pasar una carta quejándose del jefe, porque eso va a tener una represalia. Es difícil dentro de este entramado, dentro de este círculo vicioso, cuando la persona depende directamente del Estado por ayudas sociales, misiones, alimentación, vivienda, etcétera, decirle que vote en contra del que le da todo eso. Formulo la misma pregunta de manera distinta. No hablemos que el venezolano sea limonero, pero el venezolano siente que sin la ayuda del Estado no puede alcanzar sus metas, pues no puede tener vivienda, no puede tener un salario suficiente que le permita alimentarse, educar a sus hijos y de alguna manera siente agradecimiento, siente conexión con el Estado, siente necesidad del Estado. Ahorita estamos hablando de la tarjeta de racionamiento o del racionamiento y el paralelismo con Cuba es inevitable. La mayoría de los reportes periodísticos sobre Cuba y la tarjeta de racionamiento siempre se resumen en una frase, palabras más, palabras menos, que es algo así como: con la tarjeta de racionamiento nadie puede vivir en Cuba, en alusión de que necesitas más, pero sin la tarjeta de racionamiento pocos podrían vivir. Estamos en una situación similar en Venezuela. A lo mejor con las ayudas del Estado el venezolano no logra vivir a carta cabal, pero necesita las ayudas del Estado para poder vivir. En consecuencia, ¿habría resistencia o no a la tarjeta de racionamiento? Más allá de las voces de opinión pública que se alzan. No se ha medido en cuanto a opinión pública. En realidad no se ha medido si las personas están dispuestas o no a aceptar el tema del racionamiento. Pero algunos de los aspectos que se han medido en materia económica permiten inducir cuál sería la respuesta. O sea, lo que ha sido la visión, de la conducción de la situación económica. 80% de los venezolanos valoran más la gestión del gobierno para garantizar el abastecimiento de los alimentos. 80% de los venezolanos valoran más la gestión del gobierno para garantizar, para combatir la escasez. 80% de los venezolanos valoran mal la gestión del gobierno en líneas generales para combatir la inflación. Dependiendo de cómo venda el gobierno, el tema del racionamiento podría tener una aceptación positiva de los venezolanos en el sentido de: hay un gran problema, esto lo puede resolver, hay que ver cómo lo va a explicar el gobierno y cómo lo va a interiorizar el venezolano. Pero no se siente el venezolano que ha renunciado. No, eso no se mide. El venezolano tiene más esperanza, tiene menos esperanza, se frustra. El venezolano es pesimista sobre su futuro. Eso no había pasado en la última década. En las encuestas suele hacerse la clásica pregunta de: en comparación al año pasado, ¿cómo se siente? Y en comparación al próximo año, ¿cómo cree que va a estar? En líneas generales, los venezolanos al día de hoy, en esto coinciden Delfos, Data Análisis, Consultores 21, sienten que su situación es peor a la del año pasado,
y en líneas generales cree que en los próximos 6 meses su situación no va a mejorar. Se me acabó el tiempo, pero yo voy a prometer una segunda parte porque quedó mucho tema pendiente. Voy a concluir con una pregunta. Luis Christiansen me hacía una exposición previo al 11 de abril del año 2002, donde decía que en la década del 90 el venezolano fue pesimista y con la salida de Chávez al ruedo político pasó a ser optimista. Hoy en día, ¿cómo estamos? En 15 segundos. Ese medidor de Consultores 21 al día de hoy es similar a los momentos previos a la aparición de Hugo Chávez. Pesimismo absoluto de los venezolanos. Muchísimas gracias, Eugenio Martínez, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, amigos.